Buenos días, profesora. Mi grupo presentará los países de Malasia y Filipinas. Los integrantes son Kenny Nikolayev Mochica, Carla Buenapicho, Ana Valeria Niño de Guzmán, María del Pilar Parada y quien habla Amelia Vidal. Bueno, empezaré hablando sobre la reseña histórica de Malasia. La historia del Estado malayo comienza formalmente a finales del siglo XIV, alrededor del año de 1401, con el príncipe Parameswara. Es un príncipe pirata hinduista que, renegado de un pequeño reino al sur de Sumatra, llega hasta la orilla de un pequeño pueblo pesquero que se convertiría posteriormente en Malaca o Malasia. Como marinero, Parameswara sabía reconocer un buen puerto, así que presionó al emperador Ming de China para que lo protegiera de los tailandeses y a cambio le daba contratos de comercio. Así es como llegaron los primeros chinos a Malasia. Equidistante entre la India y China, Malaca era una escala crucial para los cargueros de pimienta y de telas procedentes de la India, y para los juncos chinos que intercambiaban su porcelana y sedas por metales y especies. El boom del comercio surgió cuando los barcos regionales y los paranjú, que eran como cargas, embarcaciones, mejor dicho, al estilo malayo, comenzaron a aprovechar las oportunidades de la zona, y los sultanes de Malaca pronto gobernarían el mayor imperio de la historia de Malasia. Bueno, en la llegada de los europeos, los portugueses fueron la primera potencia colonial que se estableció en Malasia en 1511. Luego le siguieron los holandeses. Sin embargo, fueron los británicos quienes, comenzando mediante el establecimiento de base en Heselton, Kuching, Penang y Singapur, finalmente establecieron su hegemonía del territorio actual de Malasia. A través del Tratado Anglo-Holandés de 1824, definiendo las fronteras de Malasia Británica y las Indias Orientales, que luego se convertiría en Indonesia. En la Segunda Guerra Mundial, la ocupación japonesa, que duró desde 1942 hasta 1945, acabó con la dominación británica sobre Malasia y desató el nacionalismo en Malasia. Asimismo, también que crecía el apoyo popular a la independencia. En la independencia, la región de la península malaya, el partido de Malasia se alzó en armas contra los japoneses, y al terminar la guerra continuó la lucha contra los británicos bajo el liderazgo de Jinping. Los británicos respondieron energéticamente para reprimir la insurrección en la guerra, que se llamó Emergencia Malaya, que terminó logrando el establecimiento de un estado independiente
llamado Federación Malaya en 1957. El 31 de agosto de 1963, las colonias británicas del norte de Borneo y de Singapur obtuvieron la independencia y formaron una federación llamada Malasia junto con otros estados de la Federación de Malaya. El 16 de septiembre de 1963. Casi 2 años después, Singapur es expulsado de la federación y a principios del año 1960 ocurrió un conflicto con Indonesia y disturbios raciales. En 1969 desembarcaron en la declaración del estado de emergencia y una represión a la actividad política y a las libertades civiles que nunca han sido del todo revertidas hasta ahora. Gobierno y política de Malasia. La Federación de Malasia se constituyó en 1963, uniéndose esta a la Federación de Malaya, siendo esta última independiente desde 1957. La federación está conformada por 9 sultanes, más 4 estados regidos por un gobernador general, más 3 territorios federales. La constitución actualmente se encuentra en vigor, quien define a Malasia como una monarquía constitucional, inspirada en el modelo británico. En la actualidad, quien reina el país sería el 16º rey de Malasia, el sultán Abdullah, quien también es sultán del estado de Pahang. El poder ejecutivo descansa en el primer ministro, quien es propuesto por la Cámara de Representantes y nombrado por el rey. Sin embargo, el primer ministro no solo conforma el poder ejecutivo, también lo conforma un número no definido de miembros, quienes son elegidos también por el primer ministro. La Cámara de Representantes es elegida cada 5 años mediante voto universal. El Senado o Cámara Nacional está conformado por 70 miembros, de los cuales 40 son elegidos por el rey, propuestos por el gobierno, y el resto de ellos por los estados y por los territorios federales. Los estados de federación tienen cada uno una asamblea legislativa elegida por sufragio universal también, y un gobierno encabezado por un ministro principal. En Malasia, organizada políticamente como Estado federal, el poder del centro es decisivo y su grado de centralización es inferior al de España. ¿Y qué me refiero con descentralización? Descentralización es el proceso de transferir dentro del Estado, como por ejemplo, autoridad y capacidad de decidir, poder y funciones. En este caso hablamos de los cargos. O recursos como el dinero. Desde su independencia en 1957 hasta el 2018, Malasia estuvo gobernada por una coalición multirracial, denominada Barisan Nasional. Tras la toma de posesión del primer ministro, llamado Muhyiddin Yassin, al frente de la coalición gobernante, Perikatan Nasional, el 1 de marzo del 2020. Actualmente el gobierno se encuentra integrado con un total de 32 ministros, componiéndose de esta manera hasta el día de hoy. Buenas tardes, en esta oportunidad les voy a hablar sobre la economía, la cultura e idioma de los países de Malasia y Filipinas. En la economía de Malasia, un hecho que lo afectó fue la crisis financiera que ocurrió en la región asiática en el año de 1997, debido a la explotación de la moneda tailandesa que se propagó hasta Malasia, causando una crisis bancaria monetaria. A lo que Malasia, a pesar de eso, logró una rápida recuperación, teniendo un gran despegue a partir del año de 1999.
y siendo considerado uno de los nuevos estados de reciente industrialización. Su economía es muy variable, ya que tras varios años creciendo el 6%, en 2009 hubo un descenso de 1,7%, en 2010 subió a 7,2% y así sucesivamente. Sus principales motores de actividades económicas son los equipos electrónicos, las maquinarias, el combustible mineral, las grasas, los aceites, el caucho, los productos de petróleo, los productos químicos orgánicos, etc. Pasando a las monedas, la moneda oficial de Malasia es el ringgit malayo, y específicamente a las monedas se les llama sen y a los billetes se les llama ringgit. Aproximadamente un ringgit equivale a 0,90 soles peruanos. Pasando a la cultura de Malasia, debido a las inmigraciones, los países de China, India, Persa, Arabia e Inglaterra tuvieron participación en la formación de su cultura. Una de sus culturas es característico el arte. El arte tradicional de Malasia se enfoca en áreas como escultura, la orfebrería y los tejidos. En su gastronomía, la mayoría de sus platos también adoptaron la cultura de diferentes países, como China, Tailandia y otras más, pero tomando su propia identidad culinaria, utilizando diferentes ingredientes y técnicas para prepararlo. Su idioma oficial es el malayo, hablado por la mayoría del país. Aparte del malayo, el inglés y el mandarín también es comúnmente hablado. Hola compañeros, mi nombre es Kenny Nikolayev Mochica Machaca. A mí me tocó el punto 4, infraestructuras de Malasia. Empezaré por el punto 4.1, ¿no? Que es servicios básicos, agua, luz y telecomunicaciones. Agua. Malasia es un país que cuenta con una cantidad de recursos hídricos debido a su alta cantidad de ciudadanos. Y durante los últimos años Malasia está sufriendo un poco a poco de escasez de agua. Luz. Pero en el tema de luz, Malasia sí es un buen ejemplo en la industria energética, por lo que la energía hidroeléctrica renovable podría ser la respuesta para limitar el cambio climático. Y bueno, dan un buen ejemplo, porque en la población en Malasia tienen ese ejemplo de solo adquirir la luz o energía en momentos cuando solamente sean necesarios. Telecomunicaciones. En Malasia hay una buena línea telefónica que lleva la señal a todos los lugares que habitan los ciudadanos. También hay puntos como carreteras, playas o lugares lejanos donde cuentan con una señal telefónica. Y en este 2021 Malasia apuesta por su propio 5G, de la mano de la compañía Huawei. 4.2. Medios de transporte. Se podría decir que en Malasia sí es uno de los mejores por la puntualidad, ¿no? Aéreamente, marítimamente y terrestremente. Aéreamente. Llegar a Malasia es fácil a través de un vuelo internacional, su capital Kuala Lumpur. Tiene magníficas conexiones casi con todo el mundo. De hecho, es una de las principales puertas de entrada al sudoeste asiático junto a Bangkok. Marítimo. Bueno, hay un puerto llamado Keelung, ubicado en el Océano Índico a unos 40 kilómetros de la capital de Malasia, Kuala Lumpur. Es una principal puerta que da acceso a los países del sudeste asiático, en donde también hacen viajes en crucero terrestre. Bueno, es uno de los mejores medios de transporte en Malasia, en donde la atención y la compañía de transporte son muy buenas. Y lo otro bonito es que sus paisajes y la empresa, hay una empresa, ¿no? Hay una empresa que se llama Billing Star Express, donde es reconocida por Malasia y por la capital de Kuala Lumpur. 4.3. Aeropuertos internacionales. Estos son algunos aeropuertos principales internacionales. Hay 5 en verdad que son principales, pero los más importantes los mencionaré acá. Uno es en Kuala Lumpur, el aeropuerto Kuantan. Y también el que le sigue es el aeropuerto Kuching, ubicado en Malasia.
Malasia Magda y también el aeropuerto de Kota Kinabalu. 4.4. Puentes y carreteras en Malasia. Bueno, he conseguido información de dos puentes, ¿no? Uno es el puente Sarawak y el otro es el puente Iskandaria. Bueno, el puente Sarawak es el estado más grande de Malasia, en la isla de Borneo, y es famoso por su frondoso bosque tropical, su paisaje exótico. Aproximadamente un 42% de la población del estado vive en zonas rurales, pero la conectividad con la red principal de las carreteras es deficiente. Y gracias a este puente, la población puede hacer un camino hacia la ciudad, hacia otra ciudad que diga, ¿no? Ahora el puente Iskandaria. Es uno de los principales puentes. Fue construido en el año 1932. Su longitud total es de 308 metros. Tiene la altura total de 10 metros. Carreteras. Malasia es un país que vemos en los mapas de zona sureste asiático y que está dividido en dos regiones. Una que le corresponde a Península Malaya, que conecta la carretera al norte de Tailandia y al sur de Singapur, en donde también las carreteras son bien reservadas y bien cuidadas. 4.5. Alojamiento. Primero, alojamiento básico encontré, ¿no? En el Hotel Hilton Garden, que contiene una cama, un baño y una televisión, sin lujos y sin aire acondicionado, y el precio es de $20. Y bueno, y pasando a 3 estrellas ya encontré el Hotel A&R Urban Hotel. Es un hotel que alberga un jardín grande y se encuentra en Kuala Lumpur. El alojamiento cuenta con recepción de 24 horas, cajero automático, wifi gratis, mini restaurantes, terrazas y una habitación que contiene con baño privado, con jacuzzi, aire acondicionado y una televisión, ¿no? Y que también cuenta con un médico. Y la de 5 estrellas en verdad es un campo abierto, ¿no? Que se llama el Hotel Meritus Pelangi Beach Resort Spa. Está ubicado al pie de la playa Pantai. Este complejo de 5 estrellas se encuentra en Langkawi y te sentirás como tu propia casa, de 350 habitaciones que tienen aire acondicionado, baño privado, wifi y un mini jacuzzi y algunos que contienen piscina también, ¿no? Pero en este hotel también hay bares, casinos, centros recreativos, gimnasios, piscinas y restaurantes. También hay un restaurante que es conocido en ahí que se llama Spy Market, donde te ofrecen sus mejores platos. Ya. 4.6 restaurantes. Hay bastantes aquí. Les comento que de algunos restaurantes conocidos populares se llama, ¿no? Uno conocido se llama Nasi Kandar. Es un restaurante con especialidad indias, que especialmente su especialidad es el pakar dosa, algo parecido como piezas de pollo bróster acá en el Perú. Y también su otro plato conocido es el pollo tandoori, bañado de una crema de churri de lentejas. El otro restaurante que averigué también es el iPhone. Este lugar se ubica en la capital, ¿no? En Kuala Lumpur. Y se abrió las puertas en el año 2011. Ahora en la actualidad tiene 5 sedes y sus especialidades son los arroces, los nordis y las sopas. Jalan al horno no es un restaurante, sino es algo como mistura, ¿no? Algo que nos ofrecen en la calle, algo que lo ves bien bonito. Es algo que nos ofrecen en las calles sus especialidades gastronómicas de Malasia, donde hay decenas de restaurantes con sus atractivos sillas de colores. 4.7 servicios turísticos. Bueno, he conseguido 3, ¿no? Que son los más bonitos. Uno es la costa este de Malasia, el otro es la isla de Borneo y otro es Cuevas de Batu.
En la costa este de Malasia, ¿no? La península encontraremos playas paradisíacas que podremos disfrutar lujosos complejos de áreas verdes y un mar espectacular de color bien azulado. Y bueno, en la isla de Borneo, también un gran atractivo. Pueden disfrutarse de especies exóticas, paisajes, hospedajes de la naturaleza y playas paradisíacas. Ahora en las cuevas de Batú. Es una colina de piedra que tiene una serie de cuevas y templos situados en el distrito de Gombak, a 13 kilómetros de la capital de Kuala Lumpur. 4.8. Souvenirs. Bueno, he conseguido, ¿no? Son los tres más importantes también, que es, yo sé que en todos los países como de Malasia son también estos su cultura, ¿no? Unas artesanías de barro, otras son joyas y accesorios y otras artesanía de madera. En la artesanía de barro es en donde hacen los objetos más populares en el diseño tradicional de Malaya. Joyas y accesorios. Bueno, en joyas y accesorios se podría decir que es uno de los más bonitos porque hacen con las mismas piedras que hay en el lugar. Joyas como pulseras, aretes o hasta collares. Y eso es lo que más se llevan, he visto un porcentaje, es lo que más se llevan los turistas. Y en la artesanía de madera es algo que toma más tiempo, pero a la vez su precio es más elevado. Y encontrarás una gran variedad de modelos históricos, decorativos y hechos con madera. Y eso es todo acerca de la infraestructura de Malasia, ¿no? Ahora les hago el pase con mi compañera. Gracias. Productos turísticos naturales y culturales de Malasia. Tenemos a los productos turísticos naturales y a los productos turísticos culturales. Entre los productos turísticos naturales tenemos al Parque Nacional de Gunung Mulu y al Parque de Kinabalu. Y entre los productos turísticos culturales tenemos a los siguientes: a Malaca y Georgetown y al Patrimonio Arqueológico del Valle de Lekong. Gracias. Bueno, continuamos con la reseña histórica de Filipinas. El descubrimiento de Filipinas se debe a Fernando de Magallanes. Este admirable navegante portugués había estado sirviendo a su rey en Malaca, en donde hizo la guerra obteniendo allá noticias de la situación de las islas de la especería que los portugueses explotaban. Debido a la colonización española, el territorio de las Filipinas fue gobernado por el Virreinato de Nueva España desde 1565 hasta la independencia de México en 1821. Hasta entonces, las islas eran administradas desde la Ciudad de México y controladas a través del puerto de Acapulco, en la costa novohispánica del Pacífico. No fue hasta la independencia de México cuando pasaron a ser administrados directamente por Madrid. La Revolución Filipina, que fue a finales del siglo XIX, se desarrolló un movimiento independentista llamado el Katipunan, que se enfrentaría en un conflicto armado a la gobernación española y daría lugar a la llamada Revolución Filipina. Uno de los personajes claves de este movimiento fue José Rizal. Fue un cirujano, oftalmólogo y novelista, injustamente acusado de ser miembro del Katipunan, pero su asesinato por las autoridades españolas en 1896 hizo de él un mártir nacional y reforzó la resistencia del régimen virreinal. Los Estados Unidos fomentan el movimiento independentista en Filipinas y luego aplastan la presencia militar española.
El 10 de diciembre de 1898, el Tratado de París, que pone fin a la guerra hispanoamericana, establece que España ceda sus últimas colonias, incluso las de Filipinas, por 20 millones de dólares. El gobierno estadounidense había asegurado a los rebeldes filipinos de su único interés residía en la derrota de España y de paso ayudar a los filipinos a conseguir la independencia. Pero tras la derrota de España, los Estados Unidos se volvieron contra los filipinos y se apoderaron de las Filipinas, convirtiéndola en una colonia estadounidense. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos concedió finalmente la independencia a Filipinas. Ahora, actualmente, el crecimiento económico en Filipinas es moderado, englobando dentro del área económica del sureste asiático y ayuda por las contribuciones de una importante población de trabajadores filipinos emigrados. El país recibe además numerosas inversiones y ayudas extranjeras de países como Corea, Japón, Estados Unidos o España. Estas inversiones tienen un lugar en los sectores de las tecnologías, de la información y la comunicación, y también en los sectores de energía renovable. Gobierno y política de Filipinas. El Congreso está formado por la Cámara de Representantes y el Senado, siendo la Cámara de Representantes formada por 283 representantes, siendo esos elegidos cada 3 años. 50 de ellos asignados de acuerdo a la proporción de votos de cada partido político. Por otro lado, el Senado, conformado por 24 miembros y siendo elegidos ellos cada 6 años, de acuerdo a la proporción de representación. El conjunto de ministerios económicos está coordinado por NEDA, significando National Economic and Development Authority, que es el principal órgano del país en cuanto a la planificación y coordinación de políticas para el desarrollo social y económico. Este cumple las funciones del Ministerio Económico, sin embargo, dentro de los propios presupuestos también desempeña las funciones de otros ministerios, como por ejemplo, de Interior y Corporaciones Locales, de Energía, de Obras Públicas y Autopistas, de Agricultura, de Reforma Agraria, Transportes y Comunicaciones. Por otro lado, también tenemos a los departamentos, como el Departamento de Finanzas, en lo que es gestión de los tributos y el endeudamiento nacional y exterior. También otro departamento sería el de Presupuestos y Comercio e Industria, que tiene las competencias que le son propias por naturaleza. Según la división administrativa del país, por debajo del gobierno nacional se encuentra la provincia, a la que sucede en el municipio de Barangay. Cada provincia cuenta con un gobernador, siendo este el que dispone de la estructura administrativa. Los municipios disponen de competencias reducidas debido a que están repartidas por los barangays. Esta pequeña subdivisión del país resuelve disputas entre vecinos a modo de primera instancia, previa a la interposición de litigios. Y, por ejemplo, ¿qué significa litigios? Litigios sería el enfrentamiento o disputa que tienen dos personas o más, o partes de un juicio, como por ejemplo una propiedad. Establece el sistema de gestión de residuos y tiene facultades de policía en la detención de sospechosos, para la puesta y disposición jurisdiccional, entre otras. Continuando con Filipinas,
Su economía representa una cuarta parte de la de México, ya que estos poseen un ingreso de capital aproximadamente de $3.670, lo cual es menos de la mitad de los ingresos que reciben los mexicanos. No obstante, durante los 90, la economía filipina tuvo un mayor desempeño que la mexicana, a pesar que a mediados de los 70 hubo una elevación del precio del petróleo que los afectó mucho económicamente. Filipinas es rica en recursos minerales como hierro, cobre, zinc y plomo. También en recursos forestales y agrícolas, ya que cuentan aproximadamente con 33.600 kilómetros de costas, contando con los suficientes recursos para desarrollarse, y actualmente los reportes afirman que Filipinas está en la mejor posición que ha estado desde hace más de 10 años. Pasando a la moneda oficial de Filipinas es el peso filipino, pero allá se les dice piso. Aproximadamente un peso filipino equivale a 0.077 soles peruanos. En su cultura hay participación de la cultura española y americana. Filipinas es un país de religión católica casi en su totalidad, por lo que los festivales tienen mucho que ver con las celebraciones religiosas, culturales e históricas, aunque no se descarta cualquier excusa para hacer otro tipo de celebraciones. En su gastronomía, la base de la alimentación es el arroz, teniendo también algunas cosas de la gastronomía asiática, la americana y española. El idioma oficial de Filipinas es el filipino, o también llamado Tagalog, junto con el inglés. Antes, el dominio colonial e idioma oficial de Filipinas era el español, pero se le obligó al Congreso a escoger un idioma nativo para reconocer el prestigio étnico del pueblo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Buenamicho y en esta oportunidad me toca hablar sobre el punto 4, que es infraestructura, lo cual he dividido en 8 puntos, así que comencemos. Para poner un poquito en contexto, hay que recalcar que Filipinas es un país muy pobre y con una economía deteriorada, así que ahora sí comencemos. Servicios básicos, el punto número 1, donde tenemos agua, luz y telecomunicaciones. En el servicio básico de agua, no todas las familias cuentan con abastecimientos de agua por tuberías. Incluso muchas de ellas ponen en duda los contaminantes biológicos que tienen, ya sea por el cloro o la coloración, entre otros. En la capital de Filipinas, que es Manila, solo 3/4 de la población aproximadamente cuentan con abastecimientos de agua por tuberías. Fuera de la capital, menos personas, menos familias cuentan con este servicio, tanto así que tienen que recolectar en tachos agua para que eviten enfermedades como el cólera o entre otros. Ahora, con el servicio de luz, como ya mencioné antes, Filipinas es un país muy pobre, tanto así que los niños que van a las escuelas tienen que hacer sus tareas en esos restaurantes donde hay carteles con luz como McDonald's o KFC, y estar ahí haciendo en plena noche haciendo sus tareas con la luz, con estas luces. Aparte de esto, según la DOE, que es el Departamento de Energía de Filipinas, lo ha dividido el total de la capacidad energética, donde tenemos el gas natural, el petróleo, el carbón y la energía renovable. Ahora, en el servicio de telecomunicaciones, cabe recalcar que en este servicio sí está muy desarrollado. En 1995, la instalación fue desregulada, por lo cual, gracias a esto, se crearon muchos más servicios de telecomunicaciones. Dentro de estos, internet, servicios telefónicos, líneas telefónicas y otros más. Ahora, en el punto número 2, donde tenemos a los medios de transporte, contamos con 3
subpuntos, que es marítimo, aéreo y terrestre. Comencemos por marítimo. Es básicamente un medio de transporte esencial en Filipinas, que tienes que usar para llegar a distintos lugares. Este divide en dos. Es el ferry, que es usual para distancias largas entre islas y tiene de varias tarifas. Y el Bangkok, que es de tarifas económicas, por así decirlo, donde también transportan pasajeros y mercancías. En el aéreo tenemos los aviones, obviamente, que es ideal para vuelos largos. Estos son económicos, por así decirlo, pero para vuelos internacionales ya son un poco más caros. Y en el terrestre tenemos los van, taxi, el jeepney, que es clásico de Filipinas, que es como un bus de colegios muy colorido, donde se transporta pues casi toda la población. También tenemos el abalabal, que es como un triciclo donde se montan varias personas como en una motocicleta, y también cuentan con trenes. En el punto número 3 están los aeropuertos internacionales de Filipinas. Pero antes de comenzar con este punto, quiero decir que Filipinas tiene su aerolínea nacional, que es Philippine Airlines. Ahora sí, como sabemos, tiene varios aeropuertos internacionales, pero de los cuales yo solo voy a mencionar 3, que son los más importantes. Así que comencemos. En primer lugar tenemos el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino, que se encuentra ubicado en la capital, Manila. Este recibe más del 80% de los vuelos internacionales. Es muy transcurrido, pero sus servicios no son tan buenos. En el segundo lugar tenemos al aeropuerto de Puerto Princesa, que está ubicado en Palawan. Y por último, en el tercer lugar tenemos al aeropuerto internacional de Mactan, Cebu, que está ubicado en la isla de Cebu. Este es menos transcurrido que el aeropuerto de Ninoy Aquino, pero tiene mejores servicios de atención. En el punto número 4 tenemos a puentes y carreteras. Comencemos con puentes. Ok, los puentes se clasifican en dos: los puentes temporales y los puentes permanentes. Los puentes temporales están construidos a base de piedra y madera, y los puentes permanentes están construidos a base de acero y hormigón. En 2003 se creó el sistema de gestión de puentes, por lo cual estos se gestionan en el ámbito nacional, recolectando anualmente el inventario de estados de puentes para ver qué es lo que necesita, qué es lo que falta, y tener más o menos como un inventario. Ahora seguimos con carreteras. Las carreteras se clasifican en municipales, provinciales, nacionales, autopistas y barangay. La clasificación de estos caminos, a excepción de barangay, dependen del nivel de gobierno que construyó y financió estas carreteras. ¿Por qué excepción de barangay? Porque la mayor parte de carreteras de barangay tienen acceso a aldeas no pavimentadas que en el pasado fueron construidas por el Departamento de Obras Públicas y Carreteras. Recordemos que la mayor parte de estas carreteras no están en buenas condiciones, es decir, que están deterioradas, pero solo el 20% están pavimentadas. Ahora el punto número 5, que es alojamiento. Recordemos que los hoteles no son muy baratos en Filipinas, pero digamos que Filipinas tampoco tiene una oferta hotelera grande, así que lo he dividido en 3. El alojamiento básico, que cuenta de un cuarto con un baño privado sin lujos y no incluye nada. El alojamiento de 3 estrellas, este incluye desayuno y tienes la posibilidad de escoger una doble habitación, pero de la categoría más baja. Y no tiene muchos lujos que digamos. También incluye su baño privado, pero no muchos lujos. Y el último
que es los resorts de 4 y 5 estrellas. Estos son hoteles de primera que están a la vista, con vista frente al mar, tienen actividades incluidas, por decir, es all inclusive, y entonces te dan desayuno, almuerzo, cena, tiene todo. Ahora pasemos con el punto número 6, que es restaurante. Bueno, tú en Filipinas puedes encontrar miles de restaurantes con varios tipos de comidas. También puedes encontrar miles de restaurantes en la calle, los denominados restaurantes callejeros. Hay que recordar que Filipinas tiene su cadena de restaurantes, que es Jollibee, donde venden varios tipos de comida. Más que nada se concentran en fast food, que son como hamburguesas, carnes marinadas, entre otros. También ellos comen un plato que es muy popular allá en Filipinas, que se llama el chop suey, que es una sopa de verduras. En el punto número 7 tenemos a los servicios turísticos. Filipinas es un país mega diverso, con miles de islas por las cuales tú no tienes que perder ninguno de estos atractivos turísticos. Puedes practicar snorkel en la isla de Boracay, puedes bucear en Palawan, donde puedes encontrar en el fondo del mar naufragios de la guerra. También puedes hacer surf en las playas, senderismo en la isla de Bohol, explorar cuevas subterráneas, visitar museos, visitar zoológicos. La verdad es que hay actividades para toda la familia. También cuenta con un arrecife nacional, así que puedes ir a visitarlo. Y por el último punto de infraestructura tenemos a lo que es los souvenirs. Bueno, ahora voy a mencionarles 4 souvenirs importantes de Filipinas. El primero son los Happy Wedding. Estos son unas alfombras elegantes que están tejidas a manos. El segundo son las cerámicas de yocos. Estos son pequeños jarroncitos con unas frases en la parte de delante que dice Filipinas u otra. El tercero son los bolsos, que también son tejidos a manos, porque allá se resalta mucho lo que es la textilería, por así decirlo. Y por último tenemos los llaveros e imanes, que estos son muy comunes encontrarlos en animales marinos. Así que esto ha sido todo por hoy y le doy paso a toda mi compañera. Gracias. Productos turísticos naturales y culturales de Filipinas. Entre los productos turísticos naturales tenemos a los siguientes ejemplos. Al Parque Marino del Arrecife de Tubataha, Parque Nacional del Río Subterráneo de Puerto Princesa y al Santuario de Flora y Fauna Salvaje de la Cadena del Monte Jamiguitán. Ahora, entre los productos turísticos culturales tenemos a los siguientes. Tenemos a los arrozales en las terrazas de las cordilleras de Filipinas, también a la ciudad histórica de Vigan, así como también en las iglesias barrocas de Filipinas. Gracias.